futuro de una manera diferente. Visualízala con la visión que Dios tiene de tu vida. La palabra de nuestro Dios dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y vino y dijo, así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Que Dios bendiga su palabra. Hagamos una oración. Dios, aquí estamos otra vez, necesitados de que hables a nuestra vida. Esta mañana lo hiciste de una manera excelente. Pero Señor, necesitamos que cada día tú nos estés hablando constantemente, porque cada día necesitamos, Señor amado, saber tu dirección en determinadas situaciones, en determinadas circunstancias. Obra esta noche mientras predicamos tu palabra, y habla como tú lo sabes hacer, Señor amado. Complementa las cosas como tú quieres que sean complementadas. Permíteme entregar tu palabra con claridad y sencillez, pero sobre todo que sea con autoridad tuya. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Lo que voy a compartirles esta tarde, hermanos, prácticamente es algo que se derivó de lo que el Señor nos dijo en el servicio de esta mañana. Esta mañana el Señor nos habló sobre el servir a Dios. Cuando nos disponemos para decirle: Dios, aquí están mis manos, usa mis manos, Señor. El Espíritu de Dios esta tarde, después de lo que Él nos habló esta mañana de una forma tan especial, yo todavía estoy saboreando
Ese culto que Dios nos dio esta mañana fue maravilloso, de verdad. Yo recibí una edificación tremenda del Señor. Y al pensar en esto del servicio, el Señor puso en mi mente un aspecto que me parece a mí que es sumamente importante en cuanto al servicio se refiere. Y encontré en este pasaje, mis hermanos, la base bíblica para hablar de ello. Y precisamente la experiencia del personaje central de esta narración nos va a servir para desarrollar ese pensamiento. Y de eso voy a hablarles en el mensaje que voy a compartirles. Y lo voy a hacer bajo el tema: la necesidad de conocer al Dios que servimos. La necesidad de conocer al Dios que servimos. Repitan conmigo el tema: la necesidad de conocer al Dios que servimos. El Señor me mostró aquí dos cosas. Primero, las cosas que hacen necesarias que el individuo, la persona que sirve a Dios, conozca de una forma personal. Y lo encontré en dos cosas que la palabra del Señor nos informa de este hombre llamado Samuel. Por favor, vaya conmigo al capítulo número 2 de Primero de Samuel. Vea lo que dice el verso 26. Dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de delante de los hombres. Fíjense bien, hermanos, oigan esto, qué importante. Una de las cosas que el Señor me llamó la atención fue esto: la vida intachable de Samuel hasta este momento. La Biblia dice que Samuel era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque su vida era intachable. No tenían de qué señalarlo. Ahora usted me dirá, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con la necesidad de conocer al Dios que servimos? Lo intachable en la vida de Samuel era el resultado de la influencia espiritual de su madre sobre de él. Vea conmigo algunas citas que hablan de esto. Si Samuel llegó a ser, hasta la altura del verso 26 del capítulo 2, un muchacho excelente, intachable, acepto delante de Dios y de los hombres, hermanos, la razón era por la influencia que su madre ejercía sobre él. Por ejemplo, vea lo que dice el capítulo 1, perdón. En el verso 26 y 27 tenemos a la madre de Samuel hablando. Dice: ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿Y qué dice el verso 27? Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, óigame, ella está aquí diciendo: yo pues, como madre de este muchacho, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, yo cuidaré que este muchacho honre a Dios. Si él tenía hasta esta altura una vida intachable, se debía a la influencia espiritual de su madre. Quiero que vea también conmigo aquí, en el capítulo 2 y verso 19. Una vez más se habla de su madre. Dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado
año con año, la madre de Samuel subía al templo y es casi seguro que cuando ella llegaba le preguntaba a Elí: ¿cómo se está portando mi hijo? ¿Se está portando bien? Y yo pienso, hermanos, que si en algún momento le daban alguna queja de él, ella iba y le decía: hijo, y le jalaba las orejas. No es correcto lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque estaba ejerciendo una influencia espiritual sobre su madre. Ahora, ¿por qué digo yo aquí que esto señala la necesidad de conocer a Dios personalmente? La respuesta es sencilla. Oigan, hermanos, la fe en Dios no se puede basar en el testimonio ni en la experiencia de personas ajenas a nuestra propia vida. ¿Me está oyendo? Yo no puedo basar mi fe en lo que mi madre me enseñe. Por eso yo he dicho muchas veces aquí que el evangelio no se hereda. El evangelio, óigame, para ser cristiano, para ser evangélico, hay que sufrir una experiencia personal con Dios. Tenemos que conocer a Dios personalmente. La fe no se puede basar en el testimonio de terceras personas. Mi fe tiene que estar basada, hermanos, estrictamente en Dios, mi Señor, en base a que lo conozco de manera personal. Ahora, vean esto. Cuando vamos a la Biblia, antes de lo que dice el capítulo 3, antes de esta experiencia de Samuel, óigame, hermano, Samuel ya había desempeñado algunas funciones dentro del santuario. Cuando esta mujer le pidió a Dios un hijo, ella le hizo una promesa, le dijo: Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Cuando el niño nació, la Biblia dice que ella lo tuvo consigo hasta que fue destetado. Hermanas, ¿sabían ustedes a qué edad destetaban las mujeres judías a sus hijos? Cuando decimos destetar, es dejar de darles de mamar. ¿Qué manda? No. Hermanas, ¿a qué edad han dejado ustedes de dar de mamar a sus hijos? No oigo. ¿Usted a qué edad? A los 2 años, por eso dijo a los 2 años. Yo no dije a qué edad dejan de darle de mamar las quesaltecas, dije las judías. Porque dice que Ana lo llevó al templo cuando le quitó el pecho. Porque cuando su marido le dijo: hija, vas a subir al templo, no dijo: subiré al templo de Jehová hasta que el niño sea destetado. ¿Para qué? Para que vaya al templo y se quede para siempre. Escuchen esto: las mujeres judías destetaban a sus hijos a la edad de los 4 años. Quiere decir que cuando Samuel fue llevado al templo tenía 4 años de edad. La mayoría de comentaristas dicen que cuando Samuel tuvo esta experiencia tenía la edad de 12 años. Pero óigame, desde que Samuel llegó al templo, Samuel comenzó no a jugar trompo ni canicas, sino comenzó a desempeñar una serie de funciones en el santuario. Veamos qué funciones él estaba desempeñando aquí. Denle un aplauso al Señor, pues. Vean esto. Capítulo 2, verso 18. Dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová
¿De qué manera? Vestido de un efod de lino. Hermano, ¿qué era el efod? No. Yo prediqué aquí hace unos días sobre la unción sobre las vestiduras y hablamos del efod. Hermana Naldi, ¿qué era el efod? No. Marinila, ¿qué era el efod? No sabe. ¿Qué era el efod? El efod era una vestidura sacerdotal. Solamente la usaban los sacerdotes. ¿Y cuándo es que usaban el efod los sacerdotes? Cuando estaban ministrando en la presencia de Dios. Miren, hermanos, qué privilegio. Amén. Que Samuel desde niño, me imagino que Elí le mandó a hacer su efodcito. Así como nosotros le hacemos a nuestros hijos un tacuchito y lo traemos a la iglesia. Yo me recuerdo cuando Vicente estaba chiquito, le poníamos sus corbatitas, sus corbatines y nos lo traíamos a la iglesia, porque como yo el pastor venía entacuchado al culto, me lo traía como para que fuera el pequeño pastorcito de la iglesia. Pues yo creo que Elí le hizo un efodcito a Samuel y lo enseñó a desempeñar algunas funciones, algunos ministerios que los sacerdotes realizaban en el templo. Óigame, si usted quiere, vaya conmigo aquí al capítulo 3, al versículo número 15. Dice aquí que después de la experiencia que tuvo con Dios, la cual vamos a ver en detalle más adelante, Samuel estuvo acostado hasta la mañana. ¿Y qué fue lo que se levantó a hacer cuando se levantó? ¿Qué se levantó a hacer? Fue abrir las puertas del santuario. Parece ser que Samuel, hermanos, se encargaba de algunos arreglos en el santuario. Quizás aseaba el santuario, quizás, permítame ponérselo así, limpiaba las sillas, ordenaba las sillas, quizás hacía menesteres de arreglar el templo. Él estaba ministrando en la presencia de Jehová. Él ya estaba ejerciendo funciones de servicio en la iglesia o en el santuario. Pero óigame, pero todavía no conocía a Jehová. Quiero que me acompañe aquí en el capítulo 3 a otra cita que encontré y que el Señor me mostró un aspecto aquí bien importante. Capítulo 3, versículo 5. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y volvió y se acostó. Oigan, hermanas y hermanos, más de una vez Dios llamó a Samuel. Ahora le pregunto, cuando Samuel se levantaba, ¿para dónde corría? ¿A dónde se iba? Iba con Elí y le decía: ¿me llamaste, Señor? ¿Por qué? Porque este texto nos muestra que Samuel era una especie de asistente o de ayudante de Elí. Como ustedes vieron en los primeros versículos del capítulo 3, Elí era un sacerdote ya bastante viejo, incluso había perdido la vista. Es casi seguro que cuando Elí iba al santuario le decía a Samuel: Samuel, párate, llévame al santuario. Y me imagino que Samuel agarraba del brazo al viejito
Y se lo llevaba al santuario y le decía, párame aquí cerca de la puerta. Y lo llevaba. Le preguntaba, ¿cómo está la cosa? Y entonces Samuel le comenzaba a pasar todo a Elí, porque ya casi no miraba. Seguramente le decía Elí, Samuel, quítame el saco. Y se lo quitaba. No lo va a quitar. Samuel, quítame las sandalias. Eso sí no me quita, ¿verdad? Óigame, gracias, Rafita. Y él le servía a Samuel, era su asistente. O Samuel era asistente de Elí. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote. El sacerdote que entraba a ministrar al lugar santísimo una vez al año. En otras palabras, Elí era un hombre sumamente espiritual. Le estaba sirviendo. Pero no lo conocía. Hermanas, ¿ustedes creen que es correcto servir a alguien a quien uno no conoce? ¿Verdad que usted le sirve a su marido? Pues lo conoce. Si se casó con él, duermen en la misma cama. Lo conoce tan bien que sabe cuántos hoyos tiene sus calcetines y su camiseta. ¿Verdad, hermana? Y sabe de qué pata cojea a su marido también. Ahora, óigame. Esta noche vamos a darle posesión a las hermanas de ventas. Por eso creo que el Señor todo lo tiene bien calculado. No pudimos darles posesión a ellas porque no estaba la jefa de ese departamento. Y entonces, pero ahora sí. Y qué bonito estar pensando esta noche de lo que el Señor nos habló esta mañana. Necesitamos manos que ayuden. Manos que vengan para servir a Dios. Pero no podemos servir a Dios si no lo conocemos. Samuel, aun cuando le estaba sirviendo a Dios, necesitaba conocerlo, porque hasta este momento, como él no le conocía, tampoco conocía la palabra de Jehová. Óigame, una de las funciones de los sacerdotes en el santuario era que cuando entraba al lugar santísimo, óigame, recibía algún mensaje de parte de Dios, y cuando salía le decía al pueblo, acérquense. Tuve una revelación en el interior del lugar santísimo y Dios me dio esta palabra. Samuel no podía decir eso porque no conocía a Jehová, no podía hablar de él. Él podía decir, el Dios de mi madre, sirvo al Dios de mi mamá. Él podía decir, sirvo al Dios de Elí. No podía decir, sirvo a mi Dios, porque no lo conocía. Qué diferente es cuando ya conocemos a Dios de una manera personal. Ahora, permítame mostrarle una cosa más que hacía necesario que Elí o que Samuel conociera a Jehová. Quiero que busque conmigo aquí en el capítulo 3. El verso 1. Hay una cosa aquí que me impresionó y dice en el verso 1: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Hermanos, Israel estaba en crisis. La nación estaba en crisis. Su crisis se demuestra primero en su decadencia espiritual. No había visión manifiesta, no había palabra de Dios. Hermanos, habían pasado meses, años ya,
Y Dios no hablaba al pueblo con frecuencia como solía hacerlo, como era la costumbre de Jehová hablar a su pueblo. ¿Y por qué había esto? Porque estaba esta situación, porque había decadencia espiritual. Óigame, acompáñenme al capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Óigame, había corrupción en el santuario. ¿Sabe qué hacían los hijos de Elí? Hacían dos cosas nefastas. Uno, al templo llegaban ciertas mujeres que iban a hacer el aseo de la casa de Dios. ¿Sabe qué hacían los hijos de Elí? Se acostaban con ellas y tenían relaciones sexuales con ellas en el templo. Otra cosa, cuando se traían las ofrendas al santuario, ¿sabe qué hacían los hijos de Elí? Iban a escarbar y se sacaban las mejores ofrendas. Estaban robando las ofrendas en el santuario. Necesitamos conocer al Dios que servimos para poder pararnos ante la nación y ante aquellos que muchas veces se dicen cristianos y no están viviendo una vida acorde a su alta vocación, y hablarle de parte de Dios y decirles: así ha dicho Jehová, así dice Dios, compónganse, vuélvanse a Dios, están mal con Él. No es lo mismo pararnos a decir mensajes que otros han predicado o que han dicho, que pararnos ante una congregación o pararnos ante una audiencia y decirles: esta es la palabra que Jehová me ha revelado para ustedes. Así dice Jehová. Una vez yo me puse a evangelizar a una persona y ¿sabe qué me dijo? Mire, don Vicente, si así le hablan a uno todos los evangélicos, qué diferente sería. Me dijo: pero hay unos evangélicos que le hablan a uno que dan ganas de pescocearlo. Me dijo: ¿por qué? Porque cómo lo insultan a uno. Y ustedes saben que yo predico duro. Ustedes saben que yo no me caracterizo porque estoy sobando a la gente. Yo predico la palabra dura. Yo sé que cuando yo predico duele. A muchos les duele. Algunos todavía se están sobando de la mañana todavía aquí. Todavía nos estamos sobando de la palabra que el Señor nos habló esta mañana. Necesitamos conocer a Dios. Ahora, la segunda cosa que el Señor me mostró es cuáles son los resultados de conocer al Señor. Cuando una persona dice: pastor, hermano, conozco a mi Dios, hay algunos resultados. Los vamos a ver. Primero, yo quiero que usted vea la clase de experiencia que Samuel vivió. Acompáñenme al capítulo 3 y verso 10. Oiga lo que dice este texto. Y vino Jehová. ¿Están leyendo conmigo? Y vino Jehová. ¿Y qué dice? Y se paró y llamó como las otras veces. ¿Me está oyendo? Yo no había reparado en que el texto dice que Jehová vino y se paró y luego habló.
La palabra que se usa aquí en 1 de Samuel capítulo 3 y verso 10 para paró es la palabra hebrea yatzab. Y yatzab significa estar delante de. Hermano, ¿sabe qué significa esto? Que cuando Samuel tuvo esta experiencia, Dios no solamente le habló, sino se le manifestó visiblemente. Él no solamente oyó la voz, sino vio a Jehová. Aquí hubo una teofanía. Aleluya. Hubo una teofanía. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por esta teofanía. ¿Sí o no? Hermano, ¿qué es una teofanía? No. ¿Qué es una teofanía, hermano Guillermo Ortiz? Este punto es importante porque la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero aquí mi Biblia dice que Jehová vino y se paró. Yatzab se puso delante de él. No solamente le habló, él vio a Dios porque él vino y se paró delante de él. Yatzab se presentó delante de él. Samuel lo vio. ¿Qué es una teofanía, hermano Eric? ¿Qué es una teofanía? Romeo, ¿qué es una teofanía? No. Hermano Virgilio, ¿qué es una teofanía? David lo sabe. Es la manifestación visible de un Dios invisible. Es la manifestación visible de un Dios invisible. Porque nuestro Dios es espíritu. Dios no tiene ni boca, ni manos, ni pies, si usted no lo sabía. Entonces, hermano, ¿cómo es una cosa confusa? No, Dios es espíritu. Las teofanías se le llaman a aquellas manifestaciones visibles o corporales de Dios. Cuando Dios toma una determinada manifestación física para revelarse al hombre. Porque a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Pero en las teofanías, Dios se pone a nivel del hombre para que el hombre pueda decir: vi a Dios, lo vi, me habló, estuvo conmigo, se me reveló, me tocó, me bendijo, me visitó, me habló, estuvo aquí conmigo. El hombre puede decir eso gracias a esas manifestaciones visibles del Dios invisible. ¿Sabe, hermana? Usted puede tener una experiencia con Dios esta noche. Cuando usted toma sus tiempos para sus tiempos devocionales, para orar, ayunar, leer la palabra, buscar a Dios, óigame, usted puede tener este tipo de experiencias. Sí, seguro que el Señor se le puede manifestar a usted de alguna manera, porque Él es el Dios eterno, todopoderoso, para quien no hay ninguna cosa imposible. Dale un aplauso al Señor, pues. Muy bien. Acompáñeme al versículo 7, 3:7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová.
Una pregunta. De este lado, de este grupo de mujeres que están aquí, ¿cuántas de ustedes me conocen a mí? Levanten la mano. Hermanas, ¿me conocen o no me conocen? Hermana Wilda, ¿me conoce usted a mí? ¿O no? No, ¿me conoce sí o no? ¿Sabe cómo me llamo? ¿Cuántos años tengo? No sabe. Hermana Clemencia, ¿me conoce usted a mí? ¿Hace cuánto me conoce? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo se llama mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Cuántos años tengo? Ahí sí va yo, porque no vino a mi cumpleaños. Tengo 54. ¿Me conoce, hermana? ¿O no? ¿Sí? Hermana Clemencia, dígame, si usted tiene 18 años de conocerme, ¿cuál es mi color favorito? No sabe, está adivinando. Tim Marín de dos, ¿quién fue? Cucaramaca, la títere fue. No sabe mi color favorito. ¿Usted sabe cuál es mi comida favorita? No sabe. Y no dice que me conoce, pues. Hermana Dilian, ¿cuál es mi hobby? Para mí, ¿cuál es mi hobby? No sabe, porque no me conocen. ¿Se dan cuenta que no me conocen? ¿Qué manda? Por supuesto, vivimos en la colonia. Ahí la conocí a usted. Yo. Correcto, así es. Fui a orar por él. Así es. Por supuesto, tenía apenas como 4 años de estar en el ministerio. Y hace rato que nos conocemos, ¿verdad? Y ya estamos viejitos. Aquí vivo atrás de la iglesia. Aquí me tienen a la orden. Bienvenidos. Nos están visitando esta noche. Les damos un aplauso de bienvenida. Ahora, hermana, imagínense, si no saben de un hombre como yo, que soy limitado, no me conocen a profundidad. Imagínense cómo será el asunto con Dios. Ustedes dicen, yo conozco a Dios, tengo 25 años. Ay, Dios, hermano, si no sabe cuál es mi color favorito, ni mi hobby favorito, ni mi comida favorita, imagínense en cuanto a Dios. La palabra conocer, que está en el versículo 7 de 1 de Samuel 3, es una palabra hebrea que se escribe Yada. Y-A-D-D-A, Yada. ¿Me está escuchando? Y la palabra Yada o conocer aquí no tiene una connotación de conocimiento intelectual, no. Tiene una connotación de conocimiento experimental. ¿Acaso no dice usted por ahí, pues, querés saber de él? ¿Qué, hermanito? Viví con él. ¿Quiere usted conocer a una persona como realmente es? Váyase un mes a vivir con ella. Y ahí la va a conocer perfectamente bien. Denle un aplauso al Señor, pues. Óigame. La palabra Yada tiene más bien que ver con una relación personal. La palabra Yada significa relación personal con, más que un mero conocimiento de. Cuando la palabra nos está hablando de que necesitamos
Conocer al Dios que servimos nos está hablando no de un conocimiento puramente intelectual. ¿Cuál es el nombre con el cual el Dios eterno se dio a conocer al hombre en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es ese nombre? ¿Cómo se llama Dios en el Antiguo Testamento? Jehová. ¿Cómo se dice? Jehová es mi pastor en hebreo. Jehová Ra. ¿Cómo se dice Jehová es mi justicia en hebreo? Se lo están soplando allá, no alcanza a ver, ya está perdiendo el oído. Jehová Tzidkenu. Mejor no sigo preguntando porque ustedes se ponen afligidos cuando comienzo a preguntar. Dios no está hablando de un conocimiento puramente intelectual. Muchos de nosotros, óigame, estamos relacionados con el nombre de Jesús porque muchos de nosotros fuimos de la religión tradicional y desde niños se nos hablaba de Dios, de Jesús. Todos aquí podemos conocer a Jesús de nombre. Por eso, cuando Poncio Pilato juzgó a Cristo, le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le devuelve la pregunta y le dice: ¿lo dices por ti mismo o porque te lo han dicho otros? ¿Tu conocimiento mío es porque tú te has relacionado conmigo o simplemente porque has oído de mí de terceras personas? Tú no puedes darte ese lujo. Tienes que conocer al Señor, y para conocerlo tienes que iniciar una maravillosa relación con Él. Porque, oigan, hermanos, podremos vivir 990 y pico de años como vivió Matusalén, y esos 990 y pico de años no nos van a ser suficientes para conocer al Señor. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, hermano, óigame, tendremos suficiente tiempo para conocerlo, porque viviremos con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Por qué? Porque hemos iniciado ya con Él aquí una maravillosa relación. Hermanos, Jehová se paró ante Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel lo ve y tiembla, dice: Señor, tú eres el Dios de mi madre. Señor, tú eres el Dios de Elí. Señor, ahora tú pasas para ser mi Dios, porque ahora te conozco. Miren, hermanos, a mí me impresiona. En la Biblia dice la palabra del Señor que no hubo un hombre tan íntegro y recto como Job. Pero cuando Job sale de su experiencia, ¿qué fue lo que escribió Job en el capítulo 42? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Saben una cosa? Aquí está el Señor esta noche, y Él quiere iniciar con ustedes, hermanos, con nosotros, la más grande y maravillosa relación que hombre alguno no ha tenido el privilegio de gozar con el Señor. ¿No se goza usted por esta realidad? Podemos iniciar una maravillosa experiencia de relación con Dios, ya da conocerle. Ahora, vayamos al cierre del mensaje. Voy a terminar. ¿Cuáles son los resultados de conocer a Dios? 3. Primero, hay beneficios personales.
El Señor me dio aquí un par de cosas en la experiencia de Samuel que podemos calificar como beneficios que surgen de una relación profunda con Dios, que surgen de conocer a Dios. Acompáñenme, capítulo 2 de 1 de Samuel, verso 35. Obviamente, en estos textos, de los cuales forma parte el 35, Dios está hablando de Samuel. Y oiga, me llama la atención que en la parte final dice, y él andará ungido delante de mí todos los días. La palabra de Dios en este encuentro que Samuel tuvo con el Señor no describe eso. Pero hermanos, cuando uno se pone a leer todo el contexto de las experiencias en la vida de Samuel, uno llega a la conclusión que en ese momento cuando se paró Jehová delante de él, qué privilegio el de Samuel. Dios le dijo a Samuel, me estoy revelando a ti para que primero te voy a ungir con mi santa unción. Qué privilegio, Dios mismo ungió a Samuel. La gente que busca a Dios y como resultado de esa búsqueda le conoce, es gente ungida por Dios. Yo no concibo gente que diga, hermano, estoy buscando a Dios, hermano, estoy buscando el rostro del Señor, en serio, y oigan, hermanos, y siguen toda la vida apagados. Hay gente que dice, hermano, yo como ayuno, yo como oro, y hermanos, cuando vienen al culto, solo a cabecear vienen, digo, este me quiere papear a mí, pero no me engaña. Realmente cuando una persona conoce a Dios, se ven los efectos en su vida. La persona anda ungida, tiene una unción fresca. Miren, hermanos, hace 8 días tuvimos un culto aquí muy especial y Dios le dio una palabra profética para una hermana de la iglesia y la escribió. Y me dijo uno de estos días, pastor, esto el Señor me lo dio para usted. Y me dice esto. El Señor dice que pronto verás las promesas cumplirse. De todo lo que Él promete, Él lo cumple. Y que Él lo que levantará y traerá a su vida será aún mayor. Él despertará para dar visión y pondrá palabra aún más fresca. Pero gócense, hermanos, porque ustedes van a ser los beneficiados también. El Señor dice que le ha dado de su espíritu y Él es su fuerza. Él es su ayuda. Esto habla de una unción fresca. Hermanos, cuando estamos manteniendo una relación permanente con el Señor, óigame, viene una unción fresca sobre nuestra vida. La persona que está conociendo a Dios íntimamente
óigame, proyecta en su vida cambios. Hay una unción de Dios sobre su vida. Segunda cosa, capítulo 3, verso 19. ¿Están conmigo? Dice la primera parte, y Samuel, ¿qué cosa? Creció. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, cuando uno está conociendo a Dios y está gozando de una comunión profunda con Él, en segundo lugar, como producto de la unción, hay un crecimiento espiritual. Uno comienza a crecer espiritualmente. Uno percibe en la gente, en las personas que buscan a Dios y que lo están conociendo en una forma más profunda, uno percibe que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque uno ve su crecimiento espiritual. Uno dice, caramba, ¿cómo ha crecido esta hermana? ¡Qué tremendo! Este hermano se ha convertido en un gigante espiritual. Mire cómo está creciendo en su vida espiritual. Mire hasta dónde vaya. Dejó atrás a muchos que tienen más años de estar en la iglesia. Hay gente que es de ayer y ya Dios la está usando con poder en la iglesia. Y hay gente que es de antier y están fríos como la silla donde nos sentamos en el culto. Ya no crecemos. Se para nuestro crecimiento. Pero cuando estamos conociendo a Dios, buscándole, gozando de una comunión con Él, aleluya, hay crecimiento. Oiga, hay algo más en este texto. No solamente creció espiritualmente, verso 19 dice, y Jehová, ¿qué cosa? Y Jehová, ¿qué cosa? Estaba con él. Óigame, hermano, Samuel comenzó a disfrutar de una presencia y comunión con Dios de carácter extraordinario y permanente. Él comenzó a sentir a Dios de una forma más constante, de una forma más permanente. ¿Por qué? Porque lo estaba conociendo. Está conmigo, decía, siento su presencia, camina a mi lado, siento su gloria, está conmigo, siento su poder, lo siento en mi vida, Él se mueve en mí. ¿Por qué? Porque estaba gozando de una presencia y de una comunión maravillosa. Samuel es como Pablo. Alguien dijo que Pablo vivía con la cabeza metida en el cielo y solamente la sacaba para decir, oigan ustedes, el Señor dice tal y tal cosa, y luego la volvía a meter. Así estaba Samuel. Estaba metido en las cosas de arriba. Estaba tan metido con Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Que él gozaba de una presencia y comunión extraordinaria con Dios. ¿Sientes la presencia de Dios esta noche, hermana? Hermano, ¿estás sintiendo la presencia de Dios a tu lado? No importa. Aun cuando uno está pasando por momentos difíciles, es ahí cuando la presencia de Dios se hace más real. ¿Por qué cree usted que dijo el salmista? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno,
¿Por qué? Porque tu vara y tu callado estarán conmigo. Una vez a una hermana se le murió su esposo. Por supuesto que no era de la iglesia. Y vino conmigo bien asustada. Y me dice: pastor, yo quiero contarle algo que me está pasando. Yo quiero que usted me diga si está bien o está mal. Dígame qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que le pasa? Me dijo: hermano pastor, el mismo día que mi esposo se murió, yo comencé a experimentar esto. La gente hacía cola para darme el pésame. Y me decían: cuánto lo sentimos, señora. Tan bueno que era don Pedro, pero se murió. Paciencia. Y sabe, hermano pastor, me dice: ¿sabe usted qué ganas de que me daban? No me daban ganas de llorar, me daban unas ganas de reírme. Y hermano pastor, fue tan terrible eso que me dijo: tuve que salirme de la funeraria y me fui al baño de la casa y ahí le eché doble llave y me comencé a reír a diente batiente, ja, 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 no sé cuánto tiempo me reí. Me dijo: hermano, ¿no será que estoy loca? Y le dije: no, hermana, no está loca. Me la llevé a Isaías. Qué lindo cuando uno conoce la palabra. Le dije: mire, le voy a leer un texto, porque hermanos, hay gente que viene con aflicción y uno le va a decir una palabra que le sale de la cabeza a uno. Eso no va a hacer el efecto que la palabra hace. Entonces le dije: no, eso está correcto. Está correcto. Así le dije: le voy a decir por qué. Y me la llevé a Isaías. Y le dije: mire, hermana, ¿qué dice aquí? Le leí: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos. Y le dije: mire, aquí dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y le dije, le leí este texto: a consolar a todos los enlutados. Hermana, así abrió unos ojos. Hermano pastor, yo no había visto eso. Me dijo: sí lo había visto, pero no me acordaba. Hizo unos ojotes como del tamaño de un par de huevos estrellados. Me dice: sí, pues ahí dice: a consolar a todos los enlutados. Y le dije: y mire aquí, hermana, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Y oiga, le dije: óleo de gozo en lugar de luto. Denle un aplauso al Señor, pues. Me dijo: hermano pastor, ¿quiere decir entonces que el Señor me quitó el luto y me puso el óleo de gozo? Sí, le dije. Entonces me dijo: me sigo riendo, ríase todo lo que le dé la gana, le dije. Porque Dios le está consolando. Porque Él quita el manto de luto y pone el óleo de gozo. Billy Bray fue un predicador del siglo pasado que a ese hombre nunca lo vieron triste. Siempre andaba alabando a Dios. Iba por la calle: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y la gente en el pueblo lo conocía por el chiflado. Un día le dijeron: Billy Bray, ¿qué haría usted si Dios, cuando viniera, equivocadamente lo mandara al infierno en lugar de ir al cielo? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Una sola cosa. Le dijo: ¿qué haría? Me pondría a alabar a Dios en el infierno para que el diablo me saque corriendo. Les dijo: porque el diablo no puede resistir la alabanza a Dios y seguro que me sacaría de ahí, dijo. Y un día se le murió su esposa. Su esposa se llamaba Juliana. La veló en su casa. Y doña Juliana estaba en el centro de la sala, en su féretro. Mire, hermanos,
la casa de Billy Bray se llenó de impíos. Dijeron, vamos a ver si este aleluya sigue gritando, gloria a Dios, aleluya. Todo el día que su esposa estuvo ahí siendo velada, él estuvo en ayuno y oración. Y se encerró en su cuarto a orar y a buscar a Dios. La gente estaba, ¿cómo se dice? Impaciente. ¿A qué hora sale de ahí? Decían, queremos ver qué cara tiene. La de siempre. Cuando terminó su ayuno, el propósito que Dios puso en su corazón de ayunar ese día, que su esposa murió, salió del cuarto. Y desde que salió dijo, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces dijeron, ay, no quería a su esposa. Miren, está alegre porque se murió. La gente impía no entiende, son una bola de tontos. Y aún hay muchos evangélicos que somos tontos, no entendemos eso. Salió y óigame, y comenzó a danzar. Óigame, estaba el féretro de la señora y comenzó a danzar y danzaba alrededor de su mujer y decía, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y dijeron, se volvió más loco con la muerte de la señora. Y de repente se paraba y decía, Juliana, bendita seas tú, Juliana. Ya quisiera yo estar en tu lugar, porque estás contemplando el rostro de mi amado Salvador. ¡Oh, Juliana! ¡Bendita seas! Denle un aplauso al Señor, pues ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios cuya presencia es real. ¿Ha leído usted qué dice la Biblia? Cuando nosotros se nos muere un ser querido, ¿qué cara ponemos? Ponemos cara mustia. Cara larga. Cara de tristeza. ¿Y sabe qué dice Dios cuando un cristiano se muere? ¿Sabe qué dice la palabra? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Sabe qué dice Dios cuando un cristiano se muere? Bienaventurado el que se murió. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de la vida, no es el Dios de muertos. Porque los que han muerto en Cristo, nuestros seres queridos, no están muertos, están más vivos que nosotros, están en la presencia de Dios. Denle un aplauso a Él, pues. Bien, y yo termino. (3:20) Y todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Cuarta cosa, testimonio. A mí me extraña gente que como ora y como ayuna y la gente dice, ay, esa señora, ja, Dios guarde, es pura culebra, dice la gente. Uy, ese señor tiene boca de arriero, dice, mira las palabrotas que dice en su casa. Y hay gente que dice que está orando y ayunando. Y yo digo, ¿y estos qué? No hay cambio. Cuando uno intima con Dios, perdonen que voy a usar este dicho porque voy a usar en referencia a Dios. Pero lo uso porque ustedes lo entienden mejor. Por ahí dicen que el que anda entre la miel, ¿qué cosa? Algo se le pega. El que camina con Dios, se le transmite su santidad, su espiritualidad, su bendición.
toda la gente daba testimonio de que Samuel era un hombre íntegro. Beneficios personales. Segundo, fue usado por Dios. La Biblia dice que Samuel fue sacerdote y profeta. Oiga esto. Como sacerdote dirigió un gran avivamiento en Israel. Él fue usado por Dios para erradicar la idolatría de Israel. Destruyó a Baal y a Astoret, dioses paganos. Como sacerdote hizo eso. Como juez, óigame hermano, la historia dice que fue el único sacerdote, el único juez y profeta desde los días de Josué que logró unificar a su pueblo. Fue un instrumento de unidad en la nación. Hermanos amados, yo soy guatemalteco y amo esta nación que me vio nacer. Nuestra nación está en crisis, ¿sí o no? Y solamente nosotros podemos hacer algo por esta nación si de veras nos metemos en serio con Dios, al Dios que nosotros le servimos. Amén. Dios nos va a usar para hacer una bendición para nuestra nación. Amén, iglesia. Amén, pueblo de Dios. Ahora, oigan. Fue usado por Dios en segundo lugar. Y también a su muerte dejó tras de sí una gran obra por la cual Samuel todavía es recordado en su pueblo. En primer lugar, Samuel fue el eslabón en la transición de lo teocrático a lo monárquico en Israel. Antes de Samuel, Israel era gobernado por la teocracia, el gobierno de Dios sobre su pueblo. Pero cuando él vino, pasó de una etapa de transición de la teocracia a la monarquía. Y miren, hermanos, óiganme, Samuel ni se levantó en armas, Samuel ni usó la guerra como instrumento, ni tampoco una habilidad diplomática, ni tampoco usó astucia política. No. Solamente con su integridad moral, solamente, hermano, con su carácter de un hombre temeroso de Dios. ¿Me están oyendo, hermanos? Con su influencia, la influencia de su vida, pasó de una etapa a otra. Y ustedes saben que cuando hay transición de una etapa a otra, siempre hay conflictos. Pero en el caso de él no lo hubo. ¿Por qué? Porque Dios lo usó a él. Esa fue su gran obra. Bendito sea el nombre de Dios. No hubieron disturbios, no hubieron revoluciones. Sin embargo, él tuvo el privilegio de ungir a los dos primeros reyes de Israel, fundando así la monarquía hebrea. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá el glorioso Mesías que ha de reinar por los siglos
de los siglos aquí en la tierra y a quien en esta noche nosotros estamos esperando con todo nuestro corazón. Yo finalizo diciendo esto. Cuando Pablo fue a Atenas, comenzó a caminar por las ciudades, por las calles de Atenas. Y cuando los filósofos griegos lo llevan al Areópago, comienza su discurso diciendo: señores, los veo en todo a ustedes como gente muy religiosa, porque pasando en vuestras calles y mirando vuestros altares, encontré una inscripción que me llamó la atención: al Dios no conocido. Y él se para ante ellos y les dice: al Dios que ustedes adoran sin conocerle, a ese es al que yo les sirvo. Hermanos, no podemos hablar de un Dios que no conocemos. Yo le pregunto a usted, hermano, en todo el día, ¿de quién habla usted en todo el día en su trabajo? Habla del patrón, habla de sus vecinos, habla de su marido, habla de su mujer, habla de sus hijos, habla del coordinador, habla del pastor, pela a todo mundo. Pero no habla de Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce. Los creyentes que hablan más de Dios son los que más le conocen. No podemos hablar de un Dios, no podemos servir a un Dios al cual nosotros no conocemos. ¿Y sabe una cosa? Él está al alcance de su mano hoy, está aquí y quiere que usted le comience a conocer. Puestos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra compartida esta noche. Te adoramos y te bendecimos. Esta mañana nos hablaste de manos que sirven, de manos que ayudan. Nos hablaste de que nos llamaste del mundo, nos sacaste del pecado para ser manos que ayudan a hacer tu obra, manos que se ponen a tu servicio. Señor, aquí estamos esta noche. Nos has hablado de que necesitamos conocerte. Te servimos, pero necesitamos conocerte, Señor, porque esa será la más grande motivación de nuestra vida. Eso será como el antídoto contra el diablo. Cuando el diablo venga y quiera poner en nuestra mente, Señor, dudas acerca de tu integridad, acerca de tu bondad, podremos decirle al diablo: diablo, conozco a Dios, sé quién es Él. No me vas a engañar presentándome una imagen distorsionada de mi Dios. Lo conozco. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. El conocerte